Hablábamos la semana pasada acerca de la iglesia, ¿se acuerdan? Hablábamos particularmente de la iglesia universal y hablábamos que no es aquella iglesia que mezcla un poquito de todo, sino la iglesia universal, definíamos, es la que está conformada por todos los creyentes en Jesucristo, todos los que han nacido de nuevo por la fe en Jesús a lo largo de la historia, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Esta es la iglesia universal. En algunos pasajes de las Escrituras es llamado la novia de Cristo, haciendo referencia a que somos esa iglesia, esa asamblea que se va a encontrar con Jesús en su retorno. Él es el novio, nosotros somos la novia, vamos a encontrarnos con Él y estar con Él para siempre. Entonces, cuando pensamos en la iglesia universal, como recordar, entendemos que la iglesia universal aún no está reunida, por lo mismo y tanto, son los cristianos que vivieron hace 2000 años en la China, en cualquier parte del mundo a lo largo de los tiempos. Entonces no nos hemos reunido aún con ellos. La iglesia universal, entonces la entendemos que es una iglesia celestial, es una iglesia espiritual. En este momento, los que estamos acá reunidos, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, hacemos parte de esa iglesia universal, pero estaremos reunidos al final de los tiempos. Por eso en teología se llama también una iglesia no solamente celestial, sino escatológica, haciendo referencia a que es del final de los tiempos, cuando estaremos todos juntos. Ahora bien, cada persona que deposita su fe en Jesucristo, pongámosle en términos, cada cristiano, sí o sí, inmediatamente, cuando deposita su fe en Jesús, hace parte de la iglesia universal. Pero como es una iglesia futura, como es una iglesia espiritual, celestial, en este tiempo presente, también somos inmediatamente llevados por el Espíritu de Dios a pertenecer a una iglesia local. La iglesia universal se manifiesta, crea iglesias locales, y la iglesia local justamente es la que da prueba y evidencia de que una persona ahora está caminando con el Señor por medio de la fe, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa como un cristiano que no pertenece a una iglesia local. Si genuinamente ha rendido su vida a Jesús, sí o sí va a ser parte, miembro de una iglesia local. Puede, como les contaba la semana pasada, que esté en algún proceso, que está lidiando con alguna situación y temporalmente no está siendo parte de una iglesia. Es válido y puede ser una situación real, ¿sí? Alguien que viajó de una ciudad a otra, una parejita que está en otro país, y no hemos conseguido una iglesia por aquí cercana, aún no hacemos parte de una iglesia, y se demoran un par de semanas en encontrar esa iglesia donde el Señor nos va a plantar. Pero si es cristiano, sí o sí hace parte de una iglesia. Miremos entonces qué es la iglesia local. La esfera de nuestra vida cristiana, ¿dónde la desarrollamos? Al interior de las iglesias locales. La iglesia local es entonces la asamblea terrenal ordenada por Dios, en donde experimentamos comunión real, personal, vívida, con un grupo limitado de creyentes en un tiempo y espacio específicos. Ejemplo, nosotros aquí, un grupo limitado de personas que compartimos en un tiempo presente, físicamente, los unos con los otros. El concepto de la iglesia local lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y yo quiero que vayamos y miremos, sobre todo lo vemos en las cartas. Casi todas las cartas de Pablo inician hablando de la iglesia local. Miremos por ejemplo Gálatas 1, versículo 1 y 2. Porque es importante entender eso, porque hay mucha gente que dice: no, yo estoy bien con Dios.
alejado de la iglesia, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Tal cosa no existe. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, pertenece a una iglesia, hace parte activa dentro de una iglesia local. No hay tal cosa como decir, yo tengo mi fe, yo me relaciono con Dios. No hay tal cosa. Si usted está haciendo eso y es genuino, el Espíritu Santo lo lleva sí o sí a pertenecer a una iglesia local. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, palabra a los cristianos, todo es dentro de iglesias locales. Por ejemplo, Gálatas 1 y 2 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Esa es la introducción de Pablo a la carta, ¿no? Ahora dice, ¿a quién va dirigida la carta? Dice, a las iglesias de Galacia. ¿A quién dirige Pablo esta carta que escribe? A las iglesias que quedan en la región de Galacia. Pongámosle en términos locales. Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de Florida Blanca. En nuestro tiempo yo no sé cuántas iglesias habrá en Florida Blanca, seguramente unas cuantas, bastantes, ¿sí? Pero en esta época, en la que estamos hablando, donde apenas empezaba el Evangelio, básicamente había una iglesia por ciudad. En Corintio era la iglesia que quedaba en la ciudad de Corintio. En esa se reunían todos los cristianos de la ciudad de Corintio. Y no eran 1000 cristianos, eran unos cuantos, ¿sí? Y así poco a poco en las diferentes ciudades se iban abriendo. Galacia era una región, como decir, un departamento. Entonces las iglesias de Galacia es la que queda en Bucaramanga, la que está en Florida Blanca, la que está en Girón, la que está en Piedecuesta. Sería algo más o menos así lo que está diciendo Pablo. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, en la carta de Romanos, donde manda saludos, capítulo 16, versículo desde el 3 podemos leer. Está haciendo saludos, simplemente dice, mire, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Romanos 16, 3 y 5. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces Pablo está diciendo aquí, vean, la iglesia de Corinto, la iglesia que queda en Atenas, la iglesia que queda en Antioquía, la iglesia que queda en Éfeso, la iglesia que queda en Tesalónica, dan gracias a ellos por la obra que han hecho conmigo. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué está diciendo Pablo? En la casa de Priscila y Aquila, ahí funciona una iglesia. Así ha nacido la mayoría de las iglesias cristianas actuales, funcionando en la casa de las personas que se disponen para servir al Señor. Terminan luego siendo pastores. Versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Habla en plural. Entendemos claramente que no está hablando de la iglesia universal, sino está hablando específicamente de las iglesias locales, esas iglesias pequeñas donde nos conocemos unos con otros. Toda la vida y el desarrollo del cristianismo, desde que existe, ha sido, es y será al interior de las iglesias locales. Todo el desarrollo histórico de la iglesia, es decir, los hijos de Dios, ha sido al interior de las iglesias locales. Somos llamados entonces por Dios a pertenecer a una iglesia, y esto es algo muy bonito. ¿Qué encontramos en la iglesia? Yo le invito a que mire al lado y mire para atrás y mire a las personas que estamos acá reunidas. De no ser por esta iglesia, lo más probable es que usted no conocería a esas personas. No hubiera sido edificado por los testimonios o por los talentos o dones de otras personas que seguramente han bendecido su vida con una palabra de ánimo, con una sonrisa, con una oración, con una predicación, con un mensaje.
con un tiempo de alabanza. Todo eso, esas bendiciones las recibimos de parte de los demás, tal vez con un mercado. ¿Sí? Romanos capítulo 12 habla de la parte práctica. Romanos es un libro muy doctrinal, muy profundo, los primeros capítulos. En el versículo 12 ya no está hablando de teología profunda, sino está hablando de la práctica y las dinámicas dentro de la iglesia. Y mira lo que dice en el versículo 4 y 5, dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso se lo está diciendo Pablo a la iglesia que está en Roma. Y le dice: nosotros somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. ¿Qué entendemos por esto? Que hay una pertenencia. Usted dice: esta es mi mano, me duele el pie. ¿Cuál pie? Pues mi pie. Sí, hay una pertenencia clara, una identidad, un funcionamiento armónico de cada uno de los miembros que forman el cuerpo. Los miembros de mi cuerpo, valga la redundancia, ¿en qué cuerpo están? Cada miembro de mi cuerpo forma mi cuerpo. Para efectos prácticos, cada persona equivaldría en términos bíblicos a una iglesia. Cada iglesia es un cuerpo. Cada iglesia funciona como un individuo donde Jesús es la cabeza. Y entonces tiene la palabra que utiliza: somos miembros. Y la mayoría de las iglesias hablan en términos de membresía. Hay una membresía de la iglesia. Y entonces algunos lo miran como raro porque dicen: ¿cómo así la membresía es como pertenecer a un club? No, hace referencia justamente a este pasaje. Somos miembros los unos de los otros como en un cuerpo. Funcionamos, interactuamos, nos damos y recibimos los unos a los otros. Entonces, la vida que leemos en el Nuevo Testamento, no sé si cuando ustedes leen el libro de los Hechos, por ejemplo, que leímos recientemente, ¿cómo vemos que era la relación de los cristianos de esa iglesia primitiva? Hermosa, ¿no? Que uno dice: qué hermoso esa comunión, ese amor, esa entrega, esa dedicación que se tenían los unos a los otros. Y uno dice: yo quiero vivir esa iglesia. Es imposible vivir esa iglesia a menos que haya un compromiso para con la iglesia local a la que pertenecemos. ¿Quiénes conformamos la iglesia? La iglesia local no es el compromiso con una organización establecida legalmente en Colombia, no. La iglesia local somos nosotros, las personas, no las paredes, no el nombre. Si no tuviéramos un nombre y un registro legal, seguimos siendo la iglesia del Señor, que se reúne en, no sé, Andalucía, Casas, Florida Blanca. Debe haber un compromiso con pertenecer a una familia local, a una. ¿Por qué? ¿Qué nos manda el Señor? Y si miramos nosotros, no lo vamos a ver hoy, pero si miramos la palabra, ¿qué nos manda el Señor? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, animarnos, consolarnos, edificarnos, orar los unos por los otros. ¿Qué más? Bueno, hay una cantidad de situaciones. Si yo no asumo un compromiso por el que está al lado, tomo la iniciativa de ir a la persona, conocerla. Cuando digo: caramba, tengo un compromiso delante de Dios de velar por mi hermano, de cuidarlo, de atender a sus necesidades, de tenderle la mano en amor. ¿Yo qué tengo? De repente uno dirá: yo no tengo ni conocimiento de la palabra de Dios, ni tengo tiempo. Me dispongo para acompañar a la persona que está sola.
y ya solo mi compañía llena el corazón de esa otra persona, por poner un ejemplo. Si no asumimos un compromiso para con Dios y con nuestros hermanos, es muy difícil que experimentemos lo que experimentó la iglesia local, la iglesia primitiva. ¿Qué hacían ellos? Mis hermanos están en necesidad, estamos experimentando una pobreza terrible aquí en Jerusalén. Pero vean, yo tengo mi casa y mi familia me dejó una herencia, yo tengo unos lotes por allá, voy a venderlos. Mi compromiso de amor es con mis hermanos que están pasando hambre. Yo vendo los lotes y vean, tomen, apóstoles, repártanlo entre los necesitados. Hay un compromiso de amor. Si no hay un compromiso con esos miembros de esa iglesia, yo les pregunto, ¿nos movilizamos hacia el prójimo? Normalmente no. Por ahí de pronto el que ya somos amigos, de repente. Por eso la palabra nos enseña que debe haber ese compromiso, esa entrega los unos para con los otros, en esforzarnos en ir más allá. Por no entender esto, el ser parte, el ser miembros del cuerpo, pertenecernos los unos a los otros. Si usted se corta un brazo y usted ve la sangre saliendo del brazo, ¿usted qué hace? ¿Ignora la sangre que está saliendo? ¿O usted hace algo por parar el sangrado y sanar la herida? Si usted va caminando y se golpea la pierna, el pie, el dedo chiquito, ¿usted qué hace? ¿Ignora el dolor? Usted se soba, se sienta un momento y qué golpe que me di, se soba, y de repente todo el cuerpo se sobrecarga en la otra pierna por el dolor para no lastimar a ese miembro que está lastimado. ¿Qué implica? Hay un compromiso por cuidar, por velar a los hermanos que hacen parte de mi cuerpo. Hoy en día vemos la iglesia local, por no entender esto, vemos la iglesia local llena de gente que no tiene ningún compromiso por sus hermanos. Le da lo mismo la situación que están viviendo. No se enteran, no nos enteramos qué está pasando en la vida de las personas. Y no a manera de chisme, ¿no? En un compromiso de amor genuino para darnos al prójimo. ¿Qué encontramos hoy en muchísimas iglesias locales? Algunas de unas cuantas decenas, otras de unos cuantos miles. ¿Qué encontramos en esas iglesias? No encontramos miembros. Habrá miembros, pero muchas veces la mayoría son visitantes, son asistentes a reuniones, pero no miembros que se sienten partícipes, que pertenecen a un cuerpo, donde Dios demanda de nosotros que nos entreguemos a ellos. ¿Qué vemos en Hechos 1? Que algunos cuestionan, no, que eso de la membresía, que ser parte, que como que haya una lista y tengamos un conteo, eso no es bíblico, algunos podrán decir. En Hechos 1, versículo 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. El que escribe esto es Lucas. Estaban contando, sabían cuántos eran los miembros de esa iglesia, los que se metían allí y se reunían en el aposento alto antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Eran 120 personas. Sabían quiénes eran. Hechos capítulo 2, al final del capítulo, ¿qué dice? Y se añadieron a esa iglesia 3,000 personas. Estaban contando, estaban llevando un registro de quiénes son los que ahora se comprometen con este cuerpo para crecer juntos, para hacer la obra de Dios. Había un conteo, había un listado, había una estructura donde los pastores, donde los líderes, donde los apóstoles, en este caso aquí específicamente, sabían quiénes, cuántas eran las personas
que hacían parte de su iglesia local. Vamos a Primera de Pedro 5 y miremos algunos pasajes que nos dan claro ejemplo de la pertenencia a una iglesia local, realmente del ser miembros comprometidos con un cuerpo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, Pedro está dando instrucciones a los líderes de la iglesia, está dando instrucciones a los pastores. Miren lo que les dice, versículo 2: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. ¿Cuál rebaño deben pastorear los pastores? Los cristianos del mundo. Yo soy pastor y debo velar por los cristianos que existen en el mundo. ¿Qué dice? Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro 5:2. Las ovejas que están a su cargo, es decir, los miembros de la iglesia local, de ese rebaño particular. Ningún pastor tiene ovejas ilimitadas y desconocidas. Y cuando vemos las ilustraciones de Jesucristo, dice, está contando las ovejas y llega a la 99 y dice, caramba, se me perdió una. Y se va y la busca. ¿Qué dice? Conoce las ovejas y las llama por su nombre. Hay un número específico, hay una lista. Hay un compromiso de pertenencia los unos a los otros. Miremos en Timoteo, 1 Timoteo 5. Pablo le está enseñando a su discípulo Timoteo, que era el pastor de la iglesia que estaba en Éfeso, le está enseñando sobre el cuidado que debe tener en el ejercicio de la iglesia local, como pastor de la iglesia que queda en Éfeso. Y mira lo que le dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Cuál lista? ¿Cuál lista? 1 Timoteo 5:9. Pablo le está diciendo, y en este versículo específicamente, del cuidado que hay que tener con las viudas en la iglesia. Y entonces dice en la lista, ¿de cuál lista? ¿Cuáles viudas? Las viudas de la ciudad de Éfeso, las viudas cristianas que habitan en el Imperio Romano o en el mundo. Son las viudas que hacen parte de la iglesia local, esas viudas que son miembros comprometidos en la iglesia. Haga una lista de esas personas en necesidad. Bueno, estos son viudas, necesitan esta ayuda. Estas personas están sin trabajo, necesitan esta ayuda. Hay lista. Hay un orden, hay una estructura que funciona con un compromiso con los miembros. Pero y el que no es miembro en la iglesia, porque mire que lo que le dice a los pastores, su responsabilidad es cuidar a los miembros de la iglesia. Y si hay asistentes a la iglesia, visitantes que vienen a las reuniones, pero no están comprometidos con la iglesia, ahí les dejo. No es posible que un cristiano crezca sin pertenecer a una iglesia local. Así como el niño, el bebé, nace al interior de una familia que lo cuida, protege, nutre, educa, etc., el cristiano nace, crece, se desarrolla al interior de una iglesia local en particular. Hay algo que está muy de moda hoy en día y es el turismo de iglesia. Ay, en mi ciudad hay iglesia de Hillsong. Vamos a la iglesia de Hillsong. Entonces, por este mes soy parte de la iglesia Hillsong. Y me encanta, no sé qué. De repente pusieron living room. Vamos al living room. Qué chévere la experiencia en living room.
wow, vi que abrieron una iglesia nueva para jóvenes allá en Quintetapa, al lado de Quintetapa, una casa muy chévere, se ve un diseño muy moderno, vamos allá, y Bruno, entonces vamos allá, y 3 meses hago parte de esa iglesia, y suena chiste, pero es algo muy real. Hoy estoy en Casa Roca, mañana estoy en cualquier cantidad de iglesias que hay acá. Tal cosa no es cristiana, no corresponde a hijos de Dios. Dios nos une por su espíritu a un cuerpo. ¿Y qué va a pasar en ese cuerpo? Vamos a encontrar situaciones que nos incomodan. Entonces algunos dirán, ay, pero en la iglesia donde yo estaba antes, los niños entraban por una puerta aparte y tenían un salón divino pintado con cosas, y desde que llegan están allá bien atendidos. En esta iglesia uno llega y los niños están por allá atrás llorando y molestando. Qué incómodo. Alguno podrá pensar eso. Bueno, esta no es esa iglesia. Aquí nos encanta tener niños en medio por allá alabando, y algunos se desesperó porque no quiso alabar y no lo entiende todavía y llora. Es parte de que seamos una iglesia con familias. Qué hermoso ver familias unidas aquí reunidos. Y puede encontrar al hermano, ay, es que esta persona no me cae bien porque su forma de ser es X, es muy mal genial, tú no lo saludas y parece que como que no le cayera gordo. Aprenda en medio de esa situación. Ay, a mí no me gusta porque es que yo me siento al lado y siempre hay una parejita que está hablando y hablando, y la hija metida siempre en WhatsApp y no le pone cuidado a nada en Instagram y no sé qué. Aprenda de la situación. Ay, que es que el pastor es muy estricto con la alabanza y con no sé qué cosa, entonces yo prefiero no ser. En todo cuerpo vamos a encontrar situaciones incómodas. Ay, es que a mí me insisten allá que haga algo. En todo cuerpo vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Dios no se equivoca. El cuerpo donde te puso es el lugar que tú necesitas para crecer, y la incomodidad que experimentas tienes que superarla para crecer. Así aprendemos. Dios no se equivoca. Salvo que yo me vaya para otra ciudad, o que en la iglesia donde yo estoy enseñan herejías, por ejemplo, que la salvación es por obras y no por la gracia en Jesucristo. Ahí sí uno dice, caramba, hay que irnos de iglesia porque es una iglesia hereje, claramente no enseña la sana doctrina. De resto, prácticamente no hay más razón para uno salir de una iglesia. Entonces no hay tal cosa como yo me estoy cambiando y visitando iglesias, debo asumir un compromiso con la iglesia. Miremos otro caso, Hechos 13. La importancia de la iglesia local en la obra misionera la vemos allí también. ¿De dónde salen los misioneros? Son autoenviados. Ay, yo quiero ir a tal parte y me voy. Si usted es un cristiano, es dentro de una iglesia. Miren lo que pasa en Hechos 13, versículo 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, está hablando de una iglesia local ubicada en la ciudad de Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pónganle cuidado, versículo 2. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos, estaban congregada la iglesia en Antioquía y estaban orando, estaban en un tiempo de ayuno. Ministrando quiere decir estaban sirviendo, cada uno con sus dones, uno con la enseñanza, el otro con la alabanza, el otro. Estaban allí sirviendo a Dios en la reunión de su iglesia local. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En medio de una reunión de la iglesia local, el Espíritu Santo les dijo claritico: a Pablo y a Bernabé los voy a enviar por Asia y Europa
aquí lleven el mensaje del Evangelio. Oraron y le dijeron, hágale. Y se fueron. Capítulo 14. Le damos solamente el versículo 27. Va Pablo y Bernabé y dan todo su recorrido durante varios meses, se quedan por meses en una ciudad, luego se van a la otra, predican el Evangelio, abren iglesias, desarrollan líderes en las iglesias. Y cuando regresan, versículo 27, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué pasó? Llegaron de la misión, reunieron a la iglesia en una reunión como esta y contaron un reporte. ¿Ves? Estuvimos tantos meses en Corinto, tantos meses en Éfeso, a Esmirna no pudimos ir por esto, levantamos tantas personas en tal iglesia, el Señor nos permitió ir a donde los judíos. Contaron las maravillas de cómo los gentiles estaban rindiéndose a Jesucristo y se estaban constituyendo iglesias locales en diferentes ciudades. ¿En dónde sucedió esto? Al interior de la iglesia. La iglesia, nosotros somos los encargados de enviar personas, estos misioneros específicamente, a otras ciudades, misioneros diríamos internacionales, pero todos y cada uno de nosotros somos enviados a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudios, a nuestro vecindario. Entonces, necesitamos entender que debe haber un compromiso en nuestros corazones para con Dios y con nuestros hermanos, una iglesia específica, de entregarnos, de servirnos. No es decir, yo estoy en la lista de miembros, es ser un miembro activo que participa. Participar no es venir a la reunión, participar es mucho más que eso. Que nos entregamos a la obra de Dios, que sostenemos la obra de Dios. ¿Estás comprometido con tu iglesia? No respondan. Si sientes que no estás comprometido con tu iglesia, hoy es el día que Dios está haciendo este llamado para que asumas este compromiso con Dios, de no ser un asistente a unas reuniones, sino de pertenecer a una familia, pertenecer a un cuerpo que Dios ha escogido, que Dios nos ha unido para que nos apoyemos, para que nos amemos, para que nos sirvamos los unos a los otros. Como iglesia, y lo mencionaba hace un momento, la iglesia, dice la palabra, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo visible del Dios invisible. Jesús vino a la tierra. ¿A qué vino Jesús? A predicar el mensaje del Evangelio. Predicó el Evangelio y pagó el precio. Cumplió su misión de salvarnos a todos nosotros. ¿Y qué dice Juan? En el capítulo 17, versículo 18, dice: como tú me enviaste, está hablando con el Padre, ¿no? Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cada uno de nosotros somos enviados al mundo para hacer exactamente lo mismo que Jesucristo hizo: predicar el mensaje del Evangelio, entregarnos en amor por el prójimo, servir con los dones que Dios nos ha dado, hacer discípulos. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Quiero leerlo desde el 18, búsquenlo, si no lo tienen, búsquenlo. Mateo 28, del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
somos enviados por Dios al mundo. Y miren que aquí dice algo, no vamos a entrar en eso, pero la iglesia primitiva entendía tradicionalmente que los que asumían ese compromiso con la iglesia local eran aquellos que eran bautizados. En el bautismo es que se asume ese compromiso de: esta es la iglesia a la cual yo pertenezco. Este es mi compromiso ahora con este cuerpo, con estos mis hermanos, con esta ahora mi familia en medio de la fe. Ese era el testimonio público de declaración de: ahora yo soy de ustedes, así como ustedes son míos. ¿Somos enviados al mundo a qué? Vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas partes. En su casa. Que mis hijos no, hay que ganar sus hijos. Que mi tío, hay que ganarlos. Que los vecinos, hay que compartirles de Cristo. Que los compañeros de trabajo, hay que compartirles de Cristo. Pero es que yo no me relaciono muy bien con mis vecinos. Pues empiece a relacionarse bien. Invítelos a un cafecito. Si usted sabe a qué hora sale a barrer la puerta de la casa, salga usted también y fórmele conversación. Es decir, invéntese la cosa, pero busque la manera de ir y llevar el mensaje del Evangelio. La única manera, escuche esto, la única manera de que las personas que están a su alrededor tengan la vida eterna depende de usted. Depende de cada uno de nosotros. Que digamos: voy a hablarle, voy a preguntarle. Así es la necesidad de la gente es gigante. Y si no hablamos nosotros, que somos los embajadores del Señor, que somos los que lo conocemos, que somos los que somos enviados, entonces, ¿cómo la gente va a poder confesar a Jesucristo? ¿Cómo va a poder creer en Él si no saben el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad, hijos de Dios, afuera de la iglesia? Predicar el mensaje del Evangelio, hacer discípulos. Que es incómodo, que es difícil, que es que la gente me rechaza, que es que situaciones las que ustedes se imaginen. Pero es lo que tenemos que hacer. Busca primero el reino de Dios y su justicia, la voluntad de Dios, llevando el mensaje de salvación, predicando el Evangelio. Es la principal responsabilidad. Te pregunto, ¿estás compartiendo activa y regularmente la palabra de Dios? Y el otro aspecto indispensable dentro de la iglesia, que como iglesia locales no hay otra forma de que suceda, es la edificación de los miembros de la iglesia. La iglesia existe fundamentalmente para dos cosas: la edificación de los que hacemos parte del cuerpo, el crecimiento, el suplir las necesidades, ¿cierto?, espirituales, físicas, emocionales, de los que hacemos parte de la iglesia, de los miembros de la iglesia, y la evangelización del mundo. Esas son las dos cosas principales de la iglesia: afuera, la evangelización, y adentro, la edificación de los miembros de la iglesia. Entonces, cuando vamos a la Biblia, es tanta la unidad del cuerpo que dice la palabra que Dios a cada miembro de la iglesia nos ha dado dones. ¿Y para qué son esos dones que nos ha dado? Cuando habla de dones la Biblia, lo aclaro, ya lo he dicho en el pasado, pero lo aclaro una vez más. Cuando la Biblia habla de dones, no está hablando puntualmente de dones espirituales. Cuando la Biblia habla de dones espirituales, pero también habla de sus talentos naturales, de habilidades adquiridas, de recursos que usted tiene, cosas que usted ha aprendido, ¿no? Sí, su experiencia. Yo soy profesional en tal área. Eso es un don que yo tengo. El conocimiento que yo tengo en las finanzas, en la mecánica, es un don que yo tengo.
El talento que yo tengo para cantar, para tocar un instrumento, eso es un don dado por Dios. Que yo he podido hacer muchísimo dinero, ese es un don, una habilidad, un recurso que tengo, el dinero, los bienes materiales, son un don para ayudar también para la obra de Dios. Cada cosa que yo tengo tiempo es un don. Todo eso, habilidades, dones, talentos, recursos, cosas aprendidas, es lo que hace referencia cuando dice la palabra que nos ha dado dones, para que los pongamos al servicio los unos de los otros. Y no me crean a mí, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Es un pasaje donde dice eso: cada miembro del cuerpo tiene una función particular. ¿Quién sostiene la iglesia? Digo, económicamente. ¿Cómo se sostienen los pastores? ¿Cómo se pagan los servicios y el alquiler, o los que tienen iglesia propia? ¿Cómo se tiene esos edificios? Es por el compromiso de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? Es por el compromiso de cada uno de los miembros de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Dice: hay en la iglesia, póngale cuidado, diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Entonces miren lo que nos dice: en la iglesia que hay diferentes dones, lo que decía, recursos de toda índole. Hay diferentes maneras de servir y hay diferentes manifestaciones del poder del Espíritu Santo a través de cada uno de los individuos. Versículo 7. Dios da a cada uno, ustedes uno de esos, cada uno, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Cómo termina el versículo? ¿Para provecho de quién? Para provecho de todos. Para provecho de todos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. ¿Para qué me da Dios los recursos que me ha dado? Hablo de dones, talentos, etc. Para el provecho de mis hermanos de la iglesia a la cual yo pertenezco. Para la edificación de mis hermanos. La iglesia local es el lugar donde aprendemos a dar. Nosotros somos muy egoístas, aprendemos en el mundo a ser muy egoístas. Estos son mis juguetes desde que somos niños. Esto es mío, esto es mi comida, ¿no? Y vamos creciendo y esto es lo mío. Y yo trabajo, ¿y por qué trabajo? Para construir lo mío. Y no miramos nunca al prójimo, y cuando vemos, le preguntan a Jesús: enséñanos a orar. ¿Y cómo dice el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. El gran mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo. Ahí se resume todo lo que dice la Biblia. Entonces, cuando venimos a Cristo, entendemos que la vida con Cristo como hijo de Dios es una vida de darnos a nuestros hermanos, para que crezcan, para que estén bien. Es una vida de darnos con el que está afuera, para que conozca de Cristo y tenga la salvación, de tener misericordia, compasión por aquellos que no tienen a Cristo. En 1 Corintios 14, ahí pasando la hoja, versículo 26, Pablo les dice: cuando ustedes están en la reunión, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, como aquí nos reunimos, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea ¿para qué? Para la edificación mutua. Aquí el que predica no predica para que digan: mire cómo predica bien, mire cómo el don de oratoria que tiene y cómo maneja la... No. El que pone las sillas, todo para qué lo hacemos, cuando cantamos, el que hace el aseo, ¿para qué es?
para bendecir a nuestros hermanos, para edificación del otro. Hay muchísimas cosas que podemos hacer los unos por los otros y hacia afuera en orden a este llamado que Dios nos da. Fuera de la participación activa de la iglesia no vas a crecer. Si es tu caso, autoevalúate. Mira cómo estabas hace 6 meses, mira cómo estás ahora, si has crecido en tu entrega a Dios, en el conocimiento